Cuando mi hermana menor, Luisa, ingresó a la universidad de sus sueños, toda la familia actuó como si fuera el mayor logro de todos los tiempos. Mis padres estaban radiantes de orgullo. Luisa ya hablaba sobre la carrera que iba a seguir, mientras yo estaba en un rincón calculando en silencio cómo íbamos a pagar todo eso. Mis padres no tenían dinero para costear su educación. Lo dejaron claro cuando empezaron a insinuarlo en las conversaciones familiares. Luisa es tan inteligente, pero la universidad es tan cara hoy en día, decía mi madre, mirándome como si yo no supiera ya hacia dónde iba esa conversación. Yo no tenía mucho. Trabajaba como mecánico y estaba ahorrando para comprar una casa. Pero Luisa era mi hermana, y pensé, ¿qué daño puede hacer ayudar un poco? Así que empecé a contribuir. Al principio, eran cosas pequeñas, los libros, algo de comida. Pero no paró ahí, pronto estaba pagando su alquiler, las facturas, incluso sus salidas nocturnas cuando necesitaban relajarse. Cada vez que pedía dinero, venía con una te lo devuelvo cuando me gradúe o mamá y papá simplemente no pueden ayudar ahora. Lo peor era que mis padres actuaban como si fuera mi obligación ayudar. La familia cuida de la familia, decían, como si no estuviera ya matándome trabajando en 2 empleos para mantenerlos a flote. Luisa, mientras tanto, actuaba como si el mundo girara a su alrededor. Publicaba fotos de fiestas elegantes y escapadas de fin de semana, sonriendo como si no estuviera viviendo a mis expensas. Seguía diciéndome a mí mismo que aquello era temporal. Cuando se gradúe, valdrá la pena, pensaba. Pero, en el fondo, empecé a resentir el hecho de que mi vida estaba en pausa mientras la suya avanzaba a toda velocidad y yo era quien la financiaba. Pensé que las cosas mejorarían una vez que Luisa se adaptara a la rutina universitaria. Imaginé que se daría cuenta de cuánto estaba haciendo por ella y mostraría algo de gratitud. Pero, si algo cambió, fue su sentido de derecho, que no hizo más que crecer. La primera señal real fueron sus hábitos de gasto. Mientras yo me saltaba comidas y trabajaba turnos nocturnos para pagar su alquiler, Luisa mostraba su nuevo guardarropa en las redes sociales, bolsos de marca, zapatos de moda, cenas sofisticadas, cosas que yo nunca podría permitirme. Al principio, intenté justificarlo. Tal vez consiguió un trabajo a medio tiempo, o está exagerando para aparentar. Pero cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros. Todos en la universidad se visten así, dijo. No quiero parecer fuera de lugar. No era solo su actitud hacia el dinero. Era todo. Me trataba como un cajero automático ambulante. Nunca preguntaba cómo estaba yo o si necesitaba ayuda. Mis padres tampoco eran mejores. Cada vez que intentaba hablar sobre cuánto estaba sufriendo, me hacían sentir culpable para que me callara. Es tu hermana, decía mi madre. Está construyendo un futuro. Deberías estar orgulloso de ayudarla. Pero no era solo ayudar. Era sacrificar. Mis fines de semana desaparecieron, mis ahorros se esfumaron. Y esa casa con la que siempre sueña. Olvídalo. Mientras tanto, Luisa ni siquiera se molestaba en enviarme una nota de agradecimiento. En su lugar, me llamaba para quejarse de sus profesores. Siempre era algo como, no entienden lo mucho que me esfuerzo, no es justo que me den tanto trabajo. Y yo, agotado después de un turno doble en el taller, tenía que escuchar sin contestar. Al fin y al cabo, si me atrevía a decir algo, me convertía en el insensible que no entendía cuánto estaba luchando por su futuro. Y entonces llegó la cena. Una invitación de mi madre, como siempre, disfrazada de intento de unión familiar, pero que yo sabía que no era más que otra oportunidad para que todos fingieran que todo estaba bien. Aún así, acepté, pensando que quizás sería bueno tener un momento de calma. Lejos del trabajo y las cuentas. Llegué a casa de mis padres directamente del taller, con las manos todavía manchadas de grasa, y fui recibido con la misma frialdad de siempre. Mi madre estaba ocupada en la cocina, y mi padre sentado en el sofá, viendo televisión. Por lo visto, Luisa ya estaba allí, en su habitación, descansando de su agotadora semana. Claro, porque estudiar unas horas y salir de fiesta el fin de semana debe ser extenuante. Cuando finalmente nos sentamos a la mesa, traté de concentrarme en la comida y desconectarme de la conversación. Pero Luisa no tardó en empezar su espectáculo, como siempre hacía. No van a creer lo que pasó en la universidad, comenzó, con ese tono exagerado que solo ella podía usar. Tuve que rehacer un trabajo completo porque el profesor dijo que no estaba al nivel esperado. Como si él supiera algo. Nadie respondió de inmediato, mi padre soltó un gruñido de apoyo, mi madre movió la cabeza, y yo seguí comiendo, intentando no decir lo que realmente pensaba. Pero no paró ahí. Es tan frustrante. Soy una de las mejores estudiantes,
pero parece que solo quieren hacerme quedar mal. Es como si no quisieran que triunfara. ¿Saben a lo que me refiero? Respiré hondo, contando hasta 10 mentalmente, pero antes de que pudiera evitarlo, mi madre decidió echar leña al fuego. Luisa, querida, no te preocupes. Eres brillante y todos lo sabemos. Algunos profesores solo tienen envidia de tu potencial. No pude contenerme. O quizás estén intentando enseñarte algo, y simplemente no quieres escucharlos. El silencio en la mesa fue inmediato. Luisa me lanzó una mirada que podía matar, pero seguí comiendo, fingiendo no notarlo. ¿Qué significa eso? Preguntó, con la voz cargada de indignación. Significa que quizás sea hora de dejar de culpar a todo el mundo y empezar a asumir algo de responsabilidad. Estás en la universidad, Luisa. Ya no eres una niña. No puedes esperar que el mundo te trate como a una princesa. Mi madre intentó intervenir, pero Luisa ya estaba lista para atacar. Ah, claro. ¿Y quién lo dice? El mecánico que nunca salió del taller. Por favor, ni siquiera sabes lo que es la responsabilidad. Todo lo que haces es arreglar coches y quejarte de la vida. ¿Sabes qué eres? Un perdedor. Eso es lo que eres. La palabra resonó como una bofetada. Por un momento, todo se detuvo. La miré, incrédulo, intentando procesar el hecho de que la misma persona la había mantenido durante años, que vivía a mis expensas, estaba ahí, insultándome delante de toda la familia. Me levanté lentamente, dejando las servilletas sobre la mesa. Mi madre empezó a decir algo, pero levanté la mano para callarla. Basta, estoy harto. Miré a Luisa directamente a los ojos. ¿Quieres llamarme perdedor? Bien. Pero, ¿sabes qué? Ese, perdedor, pagó tu alquiler. Tus facturas y hasta tus malditas fiestas mientras fingías ser una adulta. Ese, perdedor, sacrificó sus propios sueños para que pudieras vivir los tuyos. ¿Y qué recibo a cambio? Insultos. Ella abrió la boca para hablar, pero no la dejé. A partir de hoy, se acabó. No voy a pagar nada más. No voy a financiar tu vida de princesa mimada. ¿Quieres llamarme perdedor? Perfecto. Pero ahora tendrás que averiguar cómo pagar tus cuentas sola. Buena suerte con eso. Mi madre empezó a llorar, y mi padre, con su típica apatía, solo murmuró algo como hablemos después. Pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar. Tomé mis cosas y me fui, dejando la mesa en silencio. En el camino a casa, me sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio por finalmente haber dicho lo que necesitaba decir, pero rabia por haber dejado que la situación llegara a este punto. Sabía que Luisa no iba a aceptar esto fácilmente. Era buena manipulando a las personas, y mis padres probablemente harían todo lo posible para hacerme retroceder. Pero esta vez, no iba a funcionar. Cuando llegué a casa, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi madre. Lo ignoré. Luego empezaron a llegar mensajes. Primero de ella, luego de Luisa. No puedes hacerme esto. Te necesito. ¿Cómo voy a pagar el alquiler ahora? Leí todo, pero no respondí. Sabía que esta guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez en años, sentía que tenía una oportunidad de recuperar mi vida. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, todavía temblaba de rabia. La palabra perdedor resonaba en mi cabeza como un cuchillo girando sin parar. La audacia de Luisa al llamarme así, después de todo lo que había hecho por ella, era insoportable. Sabía que estaba acostumbrada a ser tratada como el centro del universo, pero eso había cruzado todos los límites. Sin embargo, mientras me sentaba en el sofá de la sala, empecé a notar algo diferente. Por primera vez en años, me sentía libre. Libre de cargar con el peso de sus decisiones. Libre de tener que sacrificar mis propios sueños por alguien que ni siquiera sabía lo que significaba la gratitud. Ese pensamiento me trajo un alivio inesperado, y decidí que, a partir de ese momento, yo sería la prioridad en mi propia vida. Al día siguiente, me levanté temprano y fui directamente al taller. Era sábado, pero eso no marcaba ninguna diferencia para mí, ya que trabajaba todos los días para mantener una vida que no era la mía. Mientras apretaba tornillos y cambiaba piezas, sentía algo diferente en el aire, una nueva determinación. Quizás será hora de cambiar. Quizás será hora de finalmente pensar en mi propio futuro. Sin embargo, como era de esperar, Luisa no iba a dejar las cosas así. Antes del mediodía,
mi celular ya estaba lleno de mensajes suyos y de mis padres. Los mensajes de ella iban desde súplicas desesperadas hasta amenazas veladas. Si no pagas mi alquiler, me van a desalojar. No te importa mi futuro. Y, por supuesto, esa manipulación clásica, mamá y papá están tan decepcionados contigo. Nunca pensaron que pudieras ser tan egoísta. Respiré hondo y decidí que ya era hora de enfrentar esto de una vez por todas. La llamé. Cuando contestó, su voz estaba cargada de rabia y desprecio. Por fin. Pensé que ibas a seguir ignorándome. ¿Cómo puedes ser tan mezquino? No puedo creer que realmente me estés dejando en esta situación. Luisa, solo quiero saber una cosa, comencé, tratando de mantener la calma. ¿De verdad crees que soy un perdedor? Hubo un silencio por un momento, pero no tardó en responder. Bueno, solo estaba siendo honesta. O sea, mírate. Estás atrapado en ese trabajo mediocre, mientras yo intento construir una carrera de verdad. Solté una risa amarga. Entonces, ¿realmente crees que tu vida es mejor que la mía? ¿Que soy inferior a ti porque soy mecánico? No es eso, dijo, pero su voz delataba la mentira. Solo creo que podrías haber hecho más con tu vida. ¿Hecho más? Finalmente exploté. Luisa, ¿sabes qué he hecho con mi vida? La dediqué por completo a mantenerte a ti. Pagué tu universidad, tu alquiler, tus cuentas, tus fiestas. Mientras tú gastabas mi dinero en ropa y viajes, yo me saltaba comidas y trabajaba turnos dobles. Y aún así, ¿crees que tienes el derecho de menospreciarme? No tienes ni idea de lo que significa la responsabilidad. Intentó interrumpirme, pero no la dejé. ¿Sabes qué es lo más irónico? Estás ahí, creyéndote superior, pero, ¿qué va a ser desalojada ahora que deje de pagar todo? ¿Quién tendrá que aprender a vivir en el mundo real sin depender de mí? ¿Y sabes qué más? Estoy harto. Harto de ser usado. Harto de ser el idiota que hace todo mientras tú vives como una princesa mimada. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, hasta que finalmente respondió con voz temblorosa. Yo solo pensé que querrías ayudar a la familia. No sabía que sentías tanto odio hacia mí. Odio, respondí. No siento odio, Luisa. Siento decepción. Siento tristeza al darme cuenta de que nunca valoraste lo que hice por ti. Y ahora siento alivio, porque finalmente elegí a mí mismo. Antes de que pudiera responder, colgué. Mi corazón estaba acelerado, pero por primera vez, no sentí remordimiento. Sabía que tendría que enfrentarse a las consecuencias de su propia arrogancia. Y, como era de esperarse, le fue mal. 2 semanas después, recibí un mensaje de mi madre diciendo que Luisa había sido desalojada. Aparentemente, su gran pasantía no pagaba lo suficiente ni para cubrir la mitad del alquiler. Intentó pedir ayuda a sus amigos, pero, como suele pasar con personas como ella, no tenía a nadie realmente dispuesto a sacrificarse por ella. ¿Irónico? ¿No? Ahora finalmente entendía lo que yo había hecho por ella. Mis padres, por supuesto, intentaron intervenir. Mi madre llamaba casi todos los días, diciendo que estaba siendo cruel, que Luisa era mi hermana y que tenía la obligación de ayudarla. Pero esta vez, no cedí. No respondí, no volví atrás y dejé que lidiaran con las consecuencias de sus decisiones. Después de todo, ¿quién había decidido que yo era responsable de ella? No fui yo. Mientras tanto, empecé a invertir en mí mismo. Abrí una cuenta de ahorros, algo que no hacía desde hace años. Empecé a buscar cursos para especializarme en mecánica avanzada e incluso consideré abrir mi propio negocio. Por primera vez, tenía esperanza para mi propio futuro. ¿Y Luisa? Bueno, me enteré de que tuvo que volver a casa de mis padres, algo que juró que nunca haría. Imagino que fue un golpe duro para su ego. Pero honestamente, ya no era mi problema. Finalmente, era libre. Y, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para vivir mi propia vida, a mi manera.